Perfecto. Bueno, vamos a compartir pantalla entonces. Vamos con el modelo de examen, con la corrección que habíamos hecho. A ver, vamos para arriba de todo, acá. Muy bien. La cantidad de ventanas que se abrieron. Ahí está. Perfecto. A ver aquí, tengo un mensajito. Ahí te saludo también Jessica, ¿qué tal? Bueno, vamos entonces aquí a la corrección. A ver, en general las respuestas que he recibido así en general han sido buenas, bien. Pero hay algunas cositas que quiero marcar, sobre todo de la parte de bioseguridad y imágenes también, imágenes también. Así que bueno, a ver, la primera era, ¿cómo se llamaba el proceso que realiza el organismo sobre un implante metálico? Ah, bueno, un implante, vamos a decirlo así, porque también habíamos visto prótesis mamarias. Entonces, la forma en la cual se denomina esto es repitilización o endotelización de la prótesis. Cualquiera de los dos términos está bien que puedan utilizar. ¿Qué es lo que hace referencia a que el cuerpo lo que va a hacer es generar por todo ese implante, generar una cápsula, un recubrimiento de tejido? Por ejemplo, en tornillos, cuando entran en los huesos, ¿tá? Lo que se genera alrededor de esos tornillos va a ser hueso nuevo. ¿Mm? Entonces no importa, diríamos, de qué tipo de tejido se trata, sino de cómo el organismo responde a eso, generando hueso en el caso cuando hay clavos, por ejemplo, que se atornillan, diríamos, al cuerpo, en su defecto también algunas placas también, inclusive también hay algunos, eh, ¿cómo decirlo? Algunos tornillos, bueno, que son biodegradables, unos anclajes que se utilizan para fijar los ligamentos cruzados cuando hay una cirugía, una plástica de ligamento cruzado anterior. Se utiliza también materiales que después el cuerpo como que lo absorbe, se genera todo un recubrimiento sobre ese material. Entonces, el proceso, repetización o endotelización de la prótesis, ya sea metálica, ya sea, como estamos diciendo también, una prótesis mamaria, que se hace la cápsula alrededor, que es un tejido fibroso. Eso viene de la mano también con lo que son los tiempos de bioseguridad. Recuerden cuando teníamos, por ejemplo, vamos a poner un caso, un paciente que viene, que tiene una operación, que, bueno, le colocaron un implante X, no importa. Entonces tenemos ahí dos casos posibles, o sea, uno es hacer la práctica, el otro es no hacerla. ¿Cómo podemos decantar esa información? ¿Cómo vamos a decir, bueno, ¿se puede hacer el estudio o no? Primero, ¿qué es lo que teníamos fundamental que saber? ¿Qué tipo de implante colocado tiene ese paciente? Para hacerlo en línea general, global, todo lo que son fijaciones, todo lo que son cirugías, vamos a hablarles de tipo traumatológicas, ¿no? Cuando se fusionan huesos, se unen con placas, todo lo que sea óseo, prácticamente no hay, como decir, eh, un implante que no sea compatible con resonancia ya en esta época. Pero esto no quiere decir de que no se tenga que también respetar los tiempos que tarda el cuerpo en recuperarse, o sea, de hacer toda este trabajo, ¿no es cierto?, de recubrir esa prótesis. ¿Por qué? Porque haciendo una resonancia ya sabemos de que, por ejemplo, con radiofrecuencia, con todo lo que son estas ondas de energía que van a ir ahí, los campos magnéticos que entran y que salen, generan corrientes inducidas. Entonces, donde hay tejido que se está cicatrizando, podemos interferir en ese proceso, haciendo de que la recuperación no sea igual. Pero también, ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo del riesgo que tiene ese paciente, o sea, el riesgo-beneficio acorde a la práctica que tenemos que hacer, también es otro tema que hay que observar. Habíamos visto un ejemplo de que les contaba un ejemplo clásico que fue en un servicio de un paciente que tuvo un fracaso de la cirugía, que le habían hecho una fijación de las columnas lumbares 3 y que el paciente cuando lo externan, váyase a su casa de alta y recupérese en su casa, cuando se levanta, deja de sentir toda la pierna derecha. Entonces, ¿cuál era el problema ahí? Decíamos, bueno, este paciente tiene implantes colocados de poco tiempo, entonces este proceso no se realiza en el cuerpo. Pero ¿qué pasa?
La práctica hace de que, o mejor dicho, lo que le está pasando a ese paciente, hace que sea necesaria una resonancia. ¿Por qué? Porque se sospecha que hubo un fracaso de la cirugía. Entonces, si el médico está sospechando eso, necesita sí o sí la imagen. Entonces, riesgo o beneficio, eso siempre tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que habíamos visto, por ejemplo, también es que vamos a suponer que un paciente se fracturó el tobillo, le hicieron una cirugía en el tobillo, le pusieron una placa, un tornillo, bla, bla, hace 2 semanas atrás y producto de esa caída se golpeó la cabeza, tiene mareos ahora, está ahí dando vuelta, que tiene algo más también como una sospecha neurológica y tenemos que hacerle un cerebro por resonancia magnética. ¿Cuál sería la práctica? Decirle, no, 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 tiene que esperar mínimo 6 semanas y después vuelva a hacerse el estudio. Si lo que podemos pensar es que vamos a ingresar la cabeza del resonador, los pies van a quedar lejos, no va a recibir radiofrecuencia en la zona, no va a recibir o no va a haber un aumento de la temperatura en la zona. Entonces, por lo tanto, ese estudio o esa práctica se puede considerar segura, no puede atraer o acarrear algún tipo de efecto nocivo sobre ese paciente. Entonces, esto es fundamental, la valoración riesgo-beneficio. Esto no quiere decir de que haya, como decir, vamos a hacer todos los pacientes, no, 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 o sea, cosas que ameritan realmente la práctica, ¿no es cierto? O sea, algo que realmente pueda cambiar la historia de ese paciente. Eh, entonces, como para pasarlo en limpio, los procesos son estos, el tiempo más o menos que tardan son 6 semanas, esas 6 semanas es el tiempo prudencial mínimo que se requiere para que un paciente pueda hacerse una resonancia en forma segura, pero también se tiene que evaluar esto que estábamos hablando recién, riesgo-beneficio, porque no siempre es así. Vamos a poner otro caso, un paciente que viene por una cuestión que le duele el hombro, vamos a suponer, también tuvo una caída y tuvo una cirugía en la rodilla, también está lejos de la zona y demás, pero se puede considerar que esa práctica es peligrosa o que el estudio en sí mismo no va a hacer resultarle a este paciente con más información de la que ya tiene, más que hacer un reposo, kinesiología y después ver qué es lo que pasa hacia futuro, obviamente que no se va a correr el riesgo. Se le va a decir a ese paciente, señor, mire, pasa esto, esto y esto, regrese por favor a su casa y luego de unas semanas vuelva y hacemos el estudio. Mientras tanto, siga con la recuperación, con la rehabilitación, con lo que sea. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Pero fundamental también, antes de cualquier cosa, todos los implantes metálicos en el cual haya colocados en el paciente, tenemos que saber qué tipo de modelo y de marca son. Por eso, ojo con bioseguridad. Es un tema que hay que mirarlo. A ver si hay una pregunta acá. A ver. Ah, no, no, no. Ya está. Después, ¿cuáles son los efectos del campo magnético estático o principal? Lo que habíamos hablado era como el denominado potencial de flujo o magneto hidrodinámico, de las dos formas se lo pueden llamar, que esto cuando había una diferencia o una elongación de la onda T en el SG, producto de la acumulación de cargas en los grandes vasos. Entonces generaba una diferencia, una elongación de esa onda, que cuando después el paciente sale del resonador, se terminó el tema de esta elongación. Después, para algo que se puede mencionar, pues en forma indirecta, porque no es un efecto biológico en sí mismo, pero sí puede acarrear problemas biológicos, porque puede golpear a los pacientes que quedar atrapados dentro de resonadores, este efecto, ¿no es cierto? El efecto misil. O sea, cualquier objeto o sea, ferromagnético, metálico, lo que sea que podemos ingresar a la sala, que puedas ir hacia el resonador, que si se atraído por el resonador, se convierte verdaderamente en un misil. Esto puede lastimar a las personas, entonces también otra cosa como para comentarlo dentro de esa pregunta. A ver, vamos a seguir pasando. ¿Cuáles son los efectos de los campos magnéticos variables o dinámicos? ¿Sí? La aparición de corrientes inducidas, vamos a decirle de esa manera, corrientes que se aparecen productos de las variaciones de los campos magnéticos sobre un conductor. También estas corrientes, lo que termina de hacer, van a ir a disiparse en puntos de contacto, puntos calientes, cuando había, por ejemplo, contactos del cuerpo con las paredes del equipo, contactos entre el paciente mismo, o sea, los muslos, las piernas, los brazos, que no cruce, que no se cierren circuitos en donde haya puntos en los cuales puedan todas esas cargas ir a ese lugar. Pues recuerden de que las cargas cuando se generan, estos movimientos de carga o estas cargas parásitas, ¿sí? Lo que termina pasando es que cuando no hay un circuito cerrado, estas cargas no fluyen, se depositan en forma uniforme sobre ese conductor. Ahora, cuando hay un punto de contacto, cuando se hace masa, todas van a ir ahí y van a desembocar por ese lugar, entonces van a aumentar la temperatura y el paciente se puede quemar.
Otro de los efectos magnetofosfera, que esto está descrito como destellos, sensaciones luminosas, ¿sí? Otra de las cosas también es los ruidos que hace el resonador. O sea, siempre protección auditiva para los pacientes, sobre todo en resonadores cerrados, de alto campo. Radiofrecuencias, pasa exactamente lo mismo, tener mucho cuidado, ¿sí? Porque esta también es energía, ¿no es cierto? Es energía que se deposita en el cuerpo, depósito calórico, ¿sí? Puede existir el riesgo de quemaduras. Las medidas de precaución son las mismas. Además también de que eh, podemos de alguna forma manipular lo que es la SAR, o sea, este coeficiente, diríamos, de radiación sobre un tejido biológico. Pero eso también viene acarreado a que, ¿cómo decir? La duración del estudio se prolonga. Vamos a dar un ejemplo. Una columna en 3 minutos la puedes tener, un sagital de dos. Pero ¿qué pasa con el SAR un poquito alto? Porque es mucha cantidad de energía dentro de un espacio corto de tiempo, vamos a decir así. Lo que se puede hacer es aumentar el tiempo de exposición. Entonces así disminuye el SAR. Pero bueno, una forma de poder, como decir, más en realidad no es que disminuye, ¿sí? Se prolonga el tiempo. Entonces al prolongarse el tiempo es más difícil que este paciente se termine quemando. Marcapaso, una pregunta también media polémica. ¿Está contraindicado por resonancia magnética? La respuesta es que es dependiendo del tipo, ¿no? O sea, puedes decir directamente no, depende del tipo. Algunos sí, otros no, dependiendo si es compatible con resonancia, dependiendo bla, 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 bla. Todo esto que decíamos sobre lo que es seguridad en esta página de consulta que tenemos. Modelo y marca del marcapaso. Entramos, miramos qué es lo que tiene colocado, si es compatible con resonancia, si se puede resonar o no. Además, también tenemos que, en el caso que se pueda resonar, tenemos que contar con apoyo externo. Tenemos que decir a un electrofisiólogo que venga, que detenga el aparato mientras está realizando el estudio, para después, cuando sale el paciente, volverlo a poner en marcha. Entonces, podemos decir de que en la práctica o en líneas generales ya no está contraindicado. Va a depender del modelo y de la marca de este aparato. Esa sería como la forma de contestarla. Confiso, no puede acceder a los links que puso en el material de lectura de la clase número 11. Bueno, déjame que lo miro entonces, a ver si no puedes acceder a materiales de lectura. Bueno, lo voy a mirar entonces a ver qué es lo que pasa. Em, ¿Qué más? Que decía sobre marcapasos. Bueno, lo mismo pasa con los neuroestimuladores también. Hay algunos que sí se pueden resonar, que pueden tener también lo que se denominaban condicionales. Recuerden el término condicional, que hacía que este dispositivo, si está sometido a un campo magnético bajo, por ejemplo, se puede resonar. Pero si está a un campo magnético alto, no. Entonces, eso representa una condición. Esa condición tiene que ser en cuanto vamos a ponerle campo magnético. Si es campo magnético bajo, es resonable. Si es campo magnético alto, no se puede resonar. Y toda esa información la van a tener siempre en la página de consulta, RMI Safety, The List. Ahí van a encontrar todo lo que necesitan en cuanto a este tipo de, ¿cómo decirlo? Si de implantes o bueno, o lo que serían estimuladores o neuroestimuladores también, o cardioestimuladores, como decía, que conducen una corriente eléctrica que estimula algunas, ya sea músculos, ya sea nervios, ya sea el corazón. Bueno, seguimos pasando. Acá. Contraindicación exclusiva. Primer trimestre de embarazo de resonancia magnética. Esta persona, ¿cómo es? ¿Cómo decir? Podemos decir que es la única. Vamos a decir, bueno, paciente, hace 2 meses que estoy embarazada. No se hace el estudio. O sea, busca otra técnica, habla con tu médico, decir, pero adentro de un resonador no vas a entrar. ¿Por qué? Porque es el momento en donde ese embrión está creciendo, se está desarrollando muchísimo, entonces es más, vamos a decir, susceptible a cualquier agente externo que pueda modificar eso, que pueda entrar de alguna manera, inducir alguna cosa y ahí puede generar algún cambio o alguna malformación, bueno, lo que sea. Es el momento en el cual no se hace resonancia, podemos decir que es exclusivo esto. O sea, el paciente no se va a hacer una resonancia magnética si está en el primer trimestre de embarazo.
Después la otra, vamos a decir, implantes que no se conocen sus modelos y sus marcas, sobre todo aquellos que sean mecánicos o electrónicos. Vamos a poner un ejemplo también. En el caso de, vamos a hablar de válvulas cardíacas. Válvulas cardíacas la podemos separar en dos grandes tipos. Vamos a decir, válvulas, por un lado, de tejido biológico, que obviamente esto no va a acarrear ningún problema porque es biológico, es tiempo nomás de lo que sería de curación del organismo del cuerpo, estas 6 semanas mínimo de tiempo, ya el estudio sería seguro. Pero si es mecánica, ya ahí no. Ahí tenemos que saber sí o sí qué tipo de válvula tiene. Si no, no se puede pasar a ese paciente. No es una práctica segura. O sea, cualquier inconveniente que haya va a ser nuestra responsabilidad. Entonces, en eso nos tenemos que poner estrictos. O sea, si no conocemos qué es lo que hay puesto y hay este tipo de artefactos colocados, mecánicos o electrónicos, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado a la hora de hacer una resonancia. Lo mismo esto decía, estos electrónicos, dependiendo también, hay bombas de insulina, después también otros, los implantes cocleares. Hay unos implantes cocleares que, por ejemplo, se saca el dispositivo, ¿no? Pero todo lo otro queda dentro colocado ya, ¿no es cierto? Queda toda la parte del cable conductor, ¿no es cierto? Todo ahí, todo ese, como sería todo ese dispositivo. Pero hay otra parte que se saca, que es extraíble. Esa parte extraíble, por lo general, tiene un imán, tiene un imán pequeñito que es artificialmente inducido, entonces un campo magnético lo puede descalibrar a ese imán. Entonces también hay que tener, ¿cómo decir?, estricto control sobre lo que tiene ese paciente colocado. Si nosotros desconocemos qué es lo que pasa, el paciente no tiene esa información, el estudio no se hace. ¿Eh? Si se aplica un campo magnético variable sobre un conductor, ¿qué se induce sobre el mismo? Vamos a ponerle movimientos de carga, ¿sí? Van a aparecer cargas eléctricas. ¿Por qué? Porque es un campo magnético variable. Hay movimientos de ese campo magnético, o sea, varía en el tiempo, ya sea una variación propia del campo o puede ser también una variación de movimientos de las espiras, por ejemplo, en el caso de un motor. ¿Sí? Unas espiras que se mueven, el campo magnético en este caso sería un campo magnético estático, dos imanes ahí estáticos puestos sobre esa espira, pero ¿qué pasa? Ese movimiento de giro de ese motor es el que induce la corriente eléctrica. Se detiene ese movimiento, ya no encontramos movimientos de carga sobre el cable conductor, o sea, no se genera movimientos de carga. Siempre la palabrita variable. ¿Qué significa T1? Constante de relajación de los tejidos que mide cuánto tiempo tarda en recuperarse la magnetización longitudinal, o sea, de los hidrógenos liberar su energía y volver a ese estado inicial, ahí todos ahí bajo la influencia del campo magnético externo. T2, contraste de relajación, pero ¿qué pasa? Vamos a medir otra variable. Antes veníamos la variable de la longitudinal, ahora lo que vamos a medir es la transversal. ¿Cuánto tiempo desaparece la magnetización transversal? Donde se produce este desfasaje de la relajación de los hidrógenos. Sigue pasando, ¿qué sucede cuando se produce un quench? Produce un quench en estado de agregación del helio líquido al gaseoso, la evaporación rápida del mismo. Se produce cuando se pierde el vacío dentro del criostato. Acción puede ser voluntaria o involuntaria. La forma, recuerden, cuando es voluntaria, sí o sí, si tiene, o mejor, te existe riesgo de vida de alguien que está en ese resonador, ¿no es cierto? Si no, de ninguna manera vamos a hacer un quench. Riesgo de vida o un incendio acercándose al mismo, nada más. Sigamos pasando, mecanismo de acción del gadolinio, otras de las preguntas que a veces que notaba alguna, como que no se sabía muy bien la respuesta, o bueno, como notaba que había mucho como zaraza. Dice, entonces, mecanismo de acción, lo que hace es, el gadolinio era, ¿sí?, disminuir los tiempos de liberación de energía. Entonces podemos decir de que ayuda a que los hidrógenos se relajen más rápido y al mismo tiempo ayuda a ese desfasaje. Esto disminuye los tiempos de relajación T1 y T2. A eso se le entiende como mecanismo de acción. O sea, ¿qué es lo que hace? Obviamente el gadolinio ahí, a ese nivel micro, donde están todas esas sustancias, y el ion de gadolinio ahí que tiene toda esta interferencia, digamos, con el campo magnético principal. ¿Cierto? Recuerden lo que hacía el gadolinio, esos 7 electrones desapareados, tenía un momento magnético fuerte, importante, digamos, entonces distorsiona este campo magnético que está a sus alrededores, haciendo que los hidrógenos vayan más rápido. ¿Qué secuencia se utiliza con la administración de gadolinio? Si ponen esto así, secuencias T1 está bien,
porque el 95% vamos a hacer todas secuencias T1. T1 fase Fineco normales, T1 saturadas también, con un FAT-SAT, no importa, pero el grueso de las secuencias van a ser T1. Donde no vamos a utilizar gadolinio, o sea que es prácticamente inexistente, justamente es el T2. Porque, ¿qué pasa? Al haber el mecanismo sea de acción del gadolinio era disminuir los tiempos, vamos a hacer que el desfasaje que hay en los hidrógenos en el T2 va a ser más rápido. Y entonces prácticamente no va a influir en la imagen resultante. No va a haber cambios en absoluto. En cambio, en el T1 sí, porque estamos midiendo la variable de la rapidez en las cuales nos vienen. Entonces, si acortan justamente los tiempos, vamos a tener mucha más cantidad de hidrógenos emitiendo señal. Entonces, vamos a tener un aumento de la señal. Entonces, en grueso, T1. ¿Dónde más se utiliza el gadolinio? Casos puntuales, por ejemplo, difusión para el cerebro, que se utiliza lo que es la técnica que se llama perfusión cerebral, en el cual el equipo sensa cuánto gadolinio entra en un voxel, se queda en ese voxel y sale. Entonces vamos a ver una disminución de la señal de difusión. Por ejemplo, para perfusiones cerebrales se utiliza también gadolinio, o sea, o esa secuencia de difusión. Después, otra de las secuencias que se puede utilizar es, que habíamos visto un ejemplo, eran las secuencias de sangre blanca cuando estudiábamos el corazón, o sea, cardiorresonancia, que aumentábamos aún más la intensidad de la señal, o sea, el brillo de la sangre. Veíamos la sangre blanca hiperintensa, con el gadolinio la vemos todavía más. Y además también para lo que era estudios de viabilidad cardíaca, que son secuencias en inversión, casos puntuales estoy mencionando. En otros lugares, otros casos puntuales que hay, es en secuencias también en base T2 estrella, para lo que es cartílago hialino, en estudios de rodilla, por ejemplo, donde hay lesiones que son muy, muy pequeñitas, pero ¿qué pasa? Son lo suficientemente pequeñitas como para que el gadolinio vaya ahí, se quede y haya un aumento de la señal y se pueda medir. Entonces lo que se hace es establecer un índice de aparición de una lesión. O sea, como que es el inicio, vamos a decirlo así. Con esa técnica se detecta dónde va a haber una lesión de ese cartílago. Esto se hace obviamente para casos muy, pero muy puntuales, o sea, deportistas, o sea, gente de alto rendimiento, o sea, que necesitan obviamente saber, predecir si puede llegar a haber una lesión osteocondral o no dentro de ese cartílago. ¿Mm? Pero después, en línea general, el resto, todas secuencias T1, normal, T1 normalito o, en todo caso, con una saturación de la grasa. Dosis de gadolinio, dependiendo de las presentaciones, recuerda, habíamos hablado que podemos encontrar con dos tipos de presentaciones, 15 o 7. En el caso de que si tenemos 15, 2 mililitros cada 10 kilos del paciente, 1. En el caso de 7 por cada 10 kilos del paciente. Eh, ¿Qué más decirles sobre esto en cuanto a la dosis? Bueno, una cuestión también de buena práctica es tratar de cuidar los riñones de ese paciente. ¿Eh? Indicaciones de administración del gadolinio, áreas de vascularización anormal, permeabilidad vascular, normalidades en la barrera hematoencefálica, tumores, inflamaciones, lesiones vasculares, todo donde el metabolismo de alguna forma está cambiado o alterado, vamos a decir de que el gadolinio va a quedarse ahí, le va a ir, o sea, va a gustarle esa zona. ¿Por qué? Porque ese quelato, donde está ese ion metálico en el centro, que lo encierra, que lo envuelve, que hace que no se deposite en el cuerpo, que no interactúe con las células circundantes, haga que se vaya a depositar ahí, que después el organismo lo limpie, lo lave, se vaya y se pueda excretar. Reacciones alérgicas, bueno, una descripción de reacciones alérgicas, grado 1, grado 2, grado 3, a medida que obviamente son una reacción alérgica puede comenzar con este tipo de sensaciones, o sea, con náuseas, ganas de vomitar, ¿no es cierto? Algún estornudo, mareos y demás. Esto vamos a decir que es una reacción de grado 1. ¿Eh? A medida que la reacción empeora, ya empezamos a encontrarnos con que el paciente empieza a tener ronchas, se da eritema, obviamente ya vomita, ¿sí? Escalofríos, también se hipotensa, el paciente se empieza a sentir mal también, otra de las cuestiones que te dicen, o sea, que se sienten débiles, se caen. Estas es como
¿cómo decirlo? Resonancia la más grave que he visto ha sido de este grado 2. Un paciente toda llena así de ronchas por todos lados, con toda la nariz toda llena de mucosidad y demás, en el cual obviamente que hubo que administrarle medicación, corticoides y antihistamínicos, vino la ambulancia y para la guardia, a observarla. Y lo fundamental es detener esa reacción alérgica lo antes posible, o sea, detectar que ese paciente está teniendo una reacción alérgica, por lo que nos está diciendo, por lo que podemos observar en el paciente, detener la reacción y automáticamente tratar de que ese paciente vaya a un servicio que lo pueda atender y sobre todo que pueda estar vigilado en el tiempo. Y después ya graves, bueno, broncoespasmo, no escapamos de lo que sería el edema de glotis, ¿no es cierto? Se cierra la glotis, una vez que se cerró, no hay forma de abrirla. Y más, no, en realidad, sí, no hay forma de abrirla, hay que hacerle traqueostomía directamente. Tipo de reacciones entonces puede causar la muerte del paciente. Digamos, todo es algo ya extremadamente grave. Cosa que por lo menos yo en mi práctica nunca he visto una reacción grave al grado gadolíneo. Pasamos. ¿Verdadero o falso? Justifique su respuesta. Dice, un paciente con insuficiencia renal, ¿se puede realizar un estudio con gadolínio? Sí. ¿Por qué? Porque se puede dializar. Entonces, si tenemos la suficiente, ¿cómo decir?, equipamientos y o sea, en la institución tenemos también formas de actuar con otros equipos interdisciplinarios, claro que se puede hacer una resonancia con gadolínio. ¿Por qué? Porque se puede dializar ese paciente después. Ahora, si no tenemos esos medios, obviamente que no. Entonces, eso también hay que ponerlo. Si verdadero o falso, si me ponen falso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene insuficiencia renal, puede desarrollar fibrosis sistémica nefrogénica, también está bien. Yo no puedo decir que esa pregunta está mal respondida. O sea, que está mal esa respuesta, porque en definitiva es cierto. Pero también recuerden que existen estos casos, en el caso que el niño se puede realizar. Entonces, ojo también con eso, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más decirle sobre eso? No mucho más. Bueno, quelato, entonces la estructura esta, o sea, que teníamos hablando anterior, que encierra al ion, que hace que interactúe lo menos posible con la célula, porque es tóxico a nivel celular, y que tenga una biodistribución conocida. Bien. E imágenes. Ah, bueno, puse esto porque encontré que hay, de los que corregí, que fueron varios, me sorprendieron, muchos me mandaron exámenes. Eh, Encontré un error, como vamos a decir, que se repetía. Pero a ver, en general está bien. A ver, ¿por qué le quiero decir esto? Se le estoy diciendo que había error, pero que está bien, medio como indeciso. Pero bueno, pues la mayoría me puso que era esta la imagen, no sé si específicamente era esta, pero un estilo, porque estaba colocado ahí. Eh, y la mayoría puso T2. ¿Eh? Que bueno, T2 lo tenemos acá. Este es el T2. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les digo que está bien? O sea, o en el sentido como que no está tan mal. ¿Por qué? Porque me dicen, me nombran perfectamente o identifican que el líquido está hiperintenso. Entonces digo, bueno, no está tan mal. Pero ¿qué pasa también para decir, bueno, ¿cómo puedo decantar una sobre la otra? Perfecto, identifico el líquido. ¿Cómo está el líquido? Hiper, bien, ya tengo ahí el dato. Entonces, es decir, tengo suficiente contraste, por ejemplo, entre tejidos de más, por ejemplo, vamos a decir acá, la médula ósea, vamos a decir la grasa, ¿sí? Netamente hay contraste entre sí. La grasa podemos decir que está hiperintensa también. No obviamente la hiperintensidad que tiene el líquido, pero sí podemos decir que está hiperintensa. En cambio, si vemos en la otra imagen, lo que reina en esta imagen es que hay toda una isointensidad, o sea, mejor dicho, una hipointensidad. La grasa no tiene señal, la médula no tiene señal, los músculos, los tendones, bueno, todo lo que vemos acá, partes musculares, partes viscerales, tampoco tiene señal, o sea, no tenemos contraste. O sea, lo que reina en esta imagen, obviamente, es una hipointensidad. Entonces ahí es donde tendrían que mirar un poquito más y decir, bueno, a ver, ¿tengo contraste entre tejidos? Sí, si veo, por ejemplo, líquido hiperintenso y tengo suficiente contraste entre ambas sustancias, en este caso de grasa, puedo decir que sí, que realmente sí, porque veo que hay algo que está hiperintenso. Pero cuando me voy, por ejemplo, al otro, al STIR, veo que acá ya no hay una intensidad, ¿cierto? Tengo contraste, sí, porque hay diferencias en la señal de cada uno de esos tejidos. Pero ¿qué pasa? Lo que reina en este caso es una hipointensidad de señal, o sea, tejidos saturados, que no hay señal. ¿Mm? Esto lo vi repetido, pero bueno, a ver, es como decir, es ponerme muy quisquilloso sería.
en el caso de imágenes. Pero tengan en cuenta esto, una vez que identifiquen el líquido, perfecto. Encuentran que es hiperintenso, bien, ya saben, tienen ahí, puede ser T2, puede ser estira. A ver, ¿cómo se comporta la grasa, por ejemplo? Vamos a buscar grasita acá, ahí está. Veo las otras estructuras y decir, comparten la misma intensidad o intensidad de señal, entonces ahí ya tienen, pueden decantar cuál es cuál. Después, por ejemplo, en la rodilla he visto algunos casos que me ponían también secuencias saturadas, que está bien, porque en general es una secuencia, es un DP que está saturado, pero bueno, en línea general lo que se mostró así, vi imágenes, estuvo, digamos, relativamente bien. Así que bueno, esto para decirles en cuanto a la imagen, a T2, esto que vi que varios me han indicado que era un T2, pero no, era un STIR, así que bueno, lo quise mostrar así como para que lo tengan. Dejo de compartir un segundo y hago una aclaración de lo siguiente, ya les digo, porque bueno, la verdad es que sí, somos varios ya. Para el examen va a haber, creo que son 5 o 6 imágenes. Eh, Tengan en cuenta que todas las imágenes que les voy a presentar tienen algo. Y ese algo no es patología. ¿Sí? O sea, le puedo decir eso no porque si no estaría ayudándolos demasiado. Pero bueno, van a encontrar con que esas imágenes tienen cosas para mencionar. Además de la estructura, además de lo que están viendo, de la región, del plano, de la secuencia, van a encontrar que pueden decir o pueden comentar cosas respecto a esas imágenes que no tienen absolutamente nada que ver con la descripción de una patología, una descripción de una imagen o algo similar. ¿Sí? Así que también ténganlo en cuenta. Les digo eso ya a los que están presentes para que cuando lo reciban, y noten algo, decir, bueno, acá pasa algo en esta imagen, ¿cierto? Tiene alguna cosa, ¿cierto? Digan qué es lo que tiene en ese comentario, pónganse, observa tal cosa, o sea, veo tal otra. ¿Tá? Esa es como para darles también otro empujón, así, para que tengan algo bien. Eh, bueno, a ver, vamos con tema, me quedan 6, sí, vamos con algo que le quiero mostrar también, que es más de carácter, como decir, más informativo que otra cosa, pero vamos a verlo y después pasamos ya a lo que sería la última parte de la clase, sí, ahí sí, que eso es importante porque son técnicas nuevas, bueno, que se usan también, por lo menos tener nociones de lo que se está utilizando. ¿Qué les quiero mostrar acá? Esto lo que sería, a ver, espérame que lo tengo, esto se me va puesto lento. Ahí va. Bueno, generalidades de columna. No sé si ven ahí, yo lo estoy viendo con todo el cuadro ahí del Zoom. Me he quedado con un cuadrado ahí, bueno, no importa. Vamos a seguir. Entonces, generalidades de columna, ¿qué le quiero mostrar? Lo que sería un síndrome medular. ¿Mm? Generalidades, obviamente, acá te lo pueden mirar tranquilos después para saber las raíces, los pares nerviosos, cómo son, las fibras que tiene, fibras sensitivas, las fibras motoras que lo van a encontrar acá, más o menos, todo esto es recubrimiento, los repliegues de la dura madre. ¿Recuerdan cuando veíamos en las secuencias estas en las mielo, que veíamos cómo se salían así hacia los costaditos, algo como lleno de líquido? Bueno, es esto que están viendo acá, todo el recubrimiento de la dura madre, ¿sí? Y que recubre justamente a los nervios, ¿cierto? Después, esto también ya lo vimos, que son las generalidades de columna, un protocolo de columna normalito, ¿no? Y después con gadolinio. Disco o bloque, esto también ya lo vimos, pero esto sí lo voy a regular, remarcar, y sobre todo lo que son estas secuencias T2 saturados o STIR para columna cuando sospechemos de lesión, cuando hay en la columna. Cuando nos vino, por ejemplo, un paciente que tuvo un latigazo, o sea, cuando vemos que hay en la orden latigazo se refiere cuando hubo un accidente de tránsito y el paciente hizo clac con la cabeza, ¿sí? Se fue adelante y hacia atrás, un movimiento de látigo sobre la cabeza. Es importante también que no nos falte esta secuencia. O sea, podemos englobarlo como traumatismo, podemos englobarlo como también para STIR cuando hay antecedentes de un paciente oncológico, también no pueden faltar estas secuencias, ¿sí? Porque en algunos lugares se estira solamente hacer T1, T2 y los que son los cortes T2, ya sea bloque o disco, para cada columna, pero en estos casos no nos podemos olvidar de esto, ¿cierto? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando vienen órdenes por latigazo. Después también el sagital de difusión es importante para cuando tenemos justamente esto que les decía, cuando hay shock medular, cuando el paciente tiene directamente, el paciente no se puede mover, o sea, está, pero no vemos que haya ninguna lesión
neta en la médula. O sea, vemos la médula intacta, vemos todo su recorrido, vemos todo lo que está pasando, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que puede tener que, producto de ese accidente, tuvo alguna lesión a nivel arterial? Esa arteria nutricia, hace de que esté pasando un episodio muy parecido a lo que sería un ACV, pero está pasando ahí en la columna, mejor dicho, en la médula. Entonces, cuando tenemos estos casos en los cuales el paciente no responde o tiene adormecimiento, ya sea de las partes de los miembros hacia arriba o hacia abajo, directamente todo el cuerpo, sagital difusión también, para encontrar si puede llegar a haber restricciones en la señal producto de una isquemia en la médula. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Después, ¿qué más? Bueno, mielo, esto les decía también anteriormente. Síndrome medular. Esto es lo que le quiero mostrar. Síndrome medular traumático o no traumático y de compresión medular. Vamos a encontrarnos con esas dos diferencias. O sea, por entidades obviamente diferentes, ¿no es cierto? Estas entidades lo que engloban es, cuando tenemos algo que es no traumático, por lo general son tumores, o sea, es tumor, metástasis directamente en los huesos, en la médula, que hace de que haya fracturas, que son estas fracturas patológicas, y que terminan haciendo que es comprimir los, eh, la médula, es el cordón. Entonces, al comprimir y tenemos esta compresión ahí, produce lo que se llama el síndrome medular. Entonces, para esto, bueno, los traumáticos obviamente nos vamos a encontrar con este tipo de lesiones que ven acá, ¿cierto? O sea, cuando se corta directamente la médula. Esto es una banda de presaturación, miren, esta imagen no es mía, ¿no? Pero esta es una banda de presaturación colocada acá para tratar de evitar que son estos ruidos que pueda llegar de movimiento para que no se nos meta ahí. Esta es una banda de presaturación colocada. Entonces tenemos lo que son las tetraplejías por un lado. Después también cuando tenemos una lesión, pero ¿qué pasa? Esto se llama cuando es una lesión, digamos, incompleta, porque si bien se está comprimiendo la médula no está rota. Entonces acá, ¿qué secuencia tenés que no te puede faltar para hacer en este caso? Tenés que hacer sí o sí una difusión, no te puede faltar una difu. ¿Mm? ¿Qué más? Seguimos pasando así rápido. Bueno, los niveles también depende obviamente del grado que va a tener esa lesión, ¿no es cierto? Si mientras más alto es ese nivel, compromete obviamente muchos más músculos. Entonces, por eso hablábamos de lo que es una tetraplejía o una paraplegia o paraplegia. Depende de cómo está el acento, hay que ver si es el diptongo ese. Pero bueno, más o menos es esto, como para que vean. Después, ¿qué más? Y cuando son, por ejemplo, no traumáticos, como se decía a nivel informativo, metástasis. Bueno, lo voy a dejar acá porque esto está bueno para mostrar. Hacemos el intervalo, unos 5 o 10 minutos grabación y seguimos, ¿eh? Así que desconecto, dejo de compartir acá y nos vemos en un ratito.